Me llamo Rosario Gómez Fernández, soy hija de republicano español de Extremadura, de un pueblo que se llama Torrejón el Rubio, de la provincia de Cáceres. Yo he nacido en Francia, el 3 de abril de 1952. La historia de mi familia es una historia, como todas las historias de la Guerra Civil Española, bastante triste, muy dura, sabiendo que ahora estoy aquí sola en Francia, no me queda nadie más que mi nieto, que tiene 14 años. Y esa historia, que es la mía y la de mi familia, pues la voy narrando en los colegios ahora, después de haber sido presidenta de la Asociación Free durante 7 años, de 2009 a 2016. ¿Cómo es la historia de tu familia? La historia de mi familia, pues, de lo que sé, porque nuestros padres no decían nada, no hablaban mucho, no querían que sabiéramos lo malo que pasaron. Pues la historia de mi padre, que nació en un pueblecito extremeño, donde cada uno sabe ahora con la historia que fue un sitio muy duro, que sea del lado de Badajoz o de Cáceres, donde hubo muchos bombardeos y mi padre y mi madre se casaron en 1933 y tuvieron un hijo que nació en 1934 y un segundo hijo que nació en 1936, fecha que cada uno sabe fue muy importante para toda España. Y mi madre estaba embarazada de mi hermano y mi padre esperó que dio a luz el 17 de noviembre de 1936 para marcharse con su cuñado y otro hermano, se marcharon al frente 2 horas después que mi madre dio a luz. Esperó este momento para ver a nacer a su hijo. Pues se fue dejando 2 niños, uno de 15 meses y un otro recién nacido. Y de aquí, bueno, aquí hay muchos misterios. Mi madre, quedándose sola, se fue a vivir con su padre, que había recogido todas las mujeres que se habían quedado sin marido, todos se fueron a luchar. Y mi padre, que había hecho la armada antes, la mili, se dice, la mili, pues muy valoroso, era muy valoroso y hizo todas las grandes batallas. Y en una, que es la batalla del Ebro, fue bombardeado por los aviones de Mussolini. Y en esa batalla le dejaron por muerto, porque un avión le había rajado la cabeza, rajado toda la barriga de arriba abajo y las manos estalladas, pues le jugaron como muerto.
pero un amigo, un compañero de lucha, que se quitó la camisa y le ató la barriga para que no se muera. Es decir, que para el jefe de la compañía le habían dejado muerto. Y mi madre recibió una letra diciendo que su marido le estaba muerto y se quedó viuda. Entre tiempos, en 1937, 5 meses después que mi padre se fue, se murió mi hermano mayor, Bonifacio, se murió de hambre. Se murió de hambre, así que mi madre perdía su marido y su hijo y se quedaba con mi segundo hermano Rafael. Se quedó en el pueblo y ahí en el pueblo la llamaban la viuda. Y una vida muy difícil porque siempre de negro. Se tuvo que acercar de la iglesia para poder vivir, porque era mujer de rojo, como decían, hermana de rojo, y para poder sobrevivir, porque son pueblos muy atrasados, ya eran atrasados, hacía pasteles y iba de casa en casa para poder comer. En estos tiempos, bueno, mi madre llevó luto 3 años. Y un día recibe una carta de mi padre tras la Cruz Roja Internacional, como que estaba vivo. Y le habían salvado allí en el campo de lucha, la batalla del Ebro, sea un médico, un enfermero y tenía, bueno, yo lo que he conocido, la cabeza bien rajada aquí, tenía cosido así. Las manos, nunca he visto las manos de mi padre. Las tenía retrecidas porque le habían atado los tendones. Y bueno, estaba salvado. Y mi madre, bueno, de viuda, que fuera podido casarse otra vez, se fue contenta, pero siempre ella en España y mi padre, bueno, acabó la guerra, vino aquí a la retirada y vino en Argelès-sur-Mer. Y como mi padre fue comandante, pero nunca se lograba de lo que era. Fue comandante y como tenía grados y que atravesó la frontera aquí al Portús y lo llevaron directamente al campo de concentración de Argelès-sur-Mer en la enfermería. Pero fue de los primeros que pasó la frontera. Y aquí, bueno, hizo su estancia, si lo puedo decir así, en el campo de concentración de los primeros días hasta la fin. Es decir, 2 inviernos y 2 veranos. Y lo que me contó, nos contaba poco. Es que, bueno, como dicen todos, hacían los hoyos en la arena y con la manta justo la nariz para poder respirar, porque aquí hubo un frío muy, este año 39, muy importante, más que de costumbre, no se sabe por qué, resistió mucho, además de sus heridas,
a esa estancia, porque los primeros días, las primeras semanas, enfermos, todos estaban iguales al nivel del mar. Y allí cogió también muchos reumatismos, además de lo que tenía en los pulmones, porque cuando le hacían radiografías tenía todo el plomo aún en los pulmones. Y los médicos se asustaban cuando le veían todo lo que tenía. Así que mi padre estuvo del principio hasta la fin, son los arquivos que lo dicen, y él me lo dijo también, en el campo de Argelès, y del campo de Argelès se mandaron en el campo de Rivesaltes. Del campo de Rivesaltes, como cerró el campo de aquí de Argelès, se mandaron allí. Bueno, algunos saben que en ese campo había casitas, y había mezclado primero los republicanos españoles, después venían los judíos, vinieron los gitanos, y todos los que no deseaba el mundo entero iban allí. Y allí estuvo, y él estaba encargado de dar la comida a la gente, pero siempre vigilado y bien vigilado, porque como le temían mucho por su grado, pero no era, tenía un ideal, que el ideal era el que tenemos todos, la libertad y el antifascismo. Y le metieron en un tren para Mauthausen, después de Rivesaltes. Y una mano le sacó del tren y fue salvado. Eso fue en 1940, fin 40. Y de aquí entró en la resistencia francesa, porque había la Segunda Guerra Mundial. Y lo sé ahora, que fue una persona que mucho trabajó para liberar Francia, porque el ideal era el mismo, es la libertad y el antifascismo. Y como los españoles tenían mucha experiencia de lo que habían pasado en España, pues la Francia los utilizó mucho y luchó. Y después le enviaron a lo que se llama los STO, Servicio de Trabajo Obligatorio. Los franceses que acogieron no muy bien a los españoles, los acogieron muy mal al principio, que pasaron las fronteras. Pienso que conocéis un poco la historia, fueron muy mal acogidos. Y el gobierno francés mandó a muchos a los STO, Servicios de Trabajo Obligatorio, y fue a construir lo que habían deshecho los alemanes, el puerto de Marsella. Y después, en 45, se volvió aquí en los Pirineos, en Perpiñán. Todo eso, mi madre siempre en España, con mi hermano. Y en 1950 salió el gobierno francés un decreto como que todas las familias españolas que vivían, las familias que deshechas, que tenían familia aún en España, si tenían un trabajo y una casa, podían reclamar a la familia. Pues en 1950, 14 años y pico más de separación con mi madre
y mi padre. Pues mi padre hizo una letra a mi madre con la ayuda del Socorro francés de la... Bueno, para el Socorro francés, pues pidió a mi madre de venir con su hijo que no conocía, nunca la había visto, pues tenía 2 horas cuando se fue. Y ese decreto, bueno, lo utilizó para hacer venir a mi madre y mi hermano, que tenía 14 años y medio. Y llegaron a la estación de Portbou, y mi padre fue a buscar a mi madre. Y del otro lado de los rayos del tren había mi madre con su maleta y mi hermano. Y mi hermano, cuando vio a mi padre, dice: no, yo no quiero ir a ir, ese hombre no lo conozco. Mi padre es mi abuelo, yo quiero volver al pueblo. Y nadie puso a hacer nada más, y mi madre cogió la maleta y se volvió otra vez al pueblo. Y allí pues le regañó un poco mi abuelo, diciendo... Le había criado como su hijo, y para mi hermano su padre era su abuelo. Le dijo mi abuelo: pues no, tú tienes que volver a Francia a ver tu padre. Y mi madre 6 meses después volvió, y a saber que en esos tiempos no había mucho dinero, no tenía dinero, y el viaje costaba mucho. Pues volvió, y esta vez pues fue en junio de 1951, 15 años después. Mi hermano quiso hacer los pasos para encontrar y conocer a su padre. Mi padre aquí trabajaba como obrero agrícola y tenía una casa, pues acogió a mi madre y a su hijo. Y hemos sufrido. Yo nací 10 meses después. Es decir, que yo soy la hija del reencuentro de mi padre y de mi madre después de 15 años de separación. Es decir, que tenía 16 años de diferencia con mi hermano, el segundo, y 18 con el mayor. Y he nacido en Perpiñán. Y en Perpiñán, bueno, la vida muy difícil para los republicanos españoles, porque nos daban trabajo que no querían hacer los franceses. Es decir, paletas, trabajar la tierra, y mi padre, como estaba herido, no podía escoger mucho trabajo. Así que escogió por obligación trabajar la tierra. Y mi hermano, que tenía 15 años, pues también podía trabajar. A esos momentos no elegían la edad, había trabajo a trabajar. Pues trabajó la tierra también. Y bueno, la vida muy dura, viviendo en casas somarias, con lo menos posible de confort. Y bueno, a la edad de 5 años, mi padre nos hizo naturalizar franceses para que yo pueda seguir hacer estudios. Y era en 57, sí. Tenía 5 años. Mi hermano tenía unos 20 años. Y un mes después que fue francés, le mandaron a mi hermano a hacer la guerra de Algeria. Es decir, que salía de una guerra, y aquí, siendo francés, se mandaron en Algeria, donde hizo 28 meses de guerra. Y lo que lo salvó también es que le conducía, conducía una ambulancia.
y estaba un poco protegido por ese estatus. Y bueno, volvió en los años 62 a Francia enterito, porque mi madre ya no podía más de guerra y lo sufrimos mucho. Lo que se pasaba en casa es que mi padre nunca ha hablado de lo que se pasó, pero en mi casa había mucho, era la casa del Señor, como se dice, y había muchos movimientos, tenía muchas amistades, era muy amigo con un diputado de aquí, y porque como había hecho la resistencia y era muy valoroso, bueno, estaba muy bien visto aquí en Francia. Y no hablaba, pero no tenía necesidad de hablar porque yo cuando le veía llevaba una gorra para esconder las cicatrices y cuando se ponía, se quitaba la camisa, pues cuando veía lo que tenía aquí no tenía ganas de pedirle lo que ocurrió, pero mi madre es ella que me enteraba un poco, porque no quería que sepamos lo que sufrió. Mi padre, bueno, sufría mucho físicamente de las heridas y a los 60 años tuvo que parar de trabajar y murió a los 63 años sin jamás volver a España. Porque le había dicho un hermano suyo, si tú vuelves aquí, yo te mato. Así que eran 6 hermanos de un lado de mi padre y 6 del lado de mi madre. Así que no es que temía, es que quería, no sé cómo se dice, había hecho un déni. Un déni es que no quería olvidar todos los sufrimientos, lo que pasó en España, lo que pasó en Francia, y no quería que eso, no quería comunicárnoslos para que nosotros creciéramos, sobre todo yo, porque mi hermano ya era mayor, yo no sufra eso, pero yo aquí en Francia hemos tenido los estigmatos de hijos de rojos, gitanos, todo. Yo soy morena de verdad, ahora es la vejez. He sufrido mucho de esa diferencia que hacían con nosotros. Y nuestro padre, y todos, porque todos los que me han comentado, querían que hagamos estudios, y siempre estudio, y ser los mejores, y siempre levantar la cabeza, y siempre hablar correctamente. Y la mayoría de nosotros hemos llegado a ser algo. Es decir, que un día si nos pasaba algo, lo que podía ocurrir, porque siempre temían eso, que vuelva el fascismo. Y que nosotros podíamos hacer algo de bien, que nos respeten y que nosotros respetemos mucho a Francia, porque Francia, mal o bien, Francia nos ha acogido. Y ese respeto es una cultura, nosotros los hijos de exiliados, que tenemos. Es una cultura, todos tenemos un respeto para Francia. ¿Qué decir más? Que ha sido muy duro, es muy duro ser hijo de exiliado, cualquier país que sea. Y yo vuelvo del pueblo, hace 4 meses fui a ese pueblecito, Torrejón el Rubio, donde hay el parque de Monfragüe, el Tajo, que tan guapo, majestuoso. He descubierto, porque no conozco a mi familia española. He dicho, estoy aquí sola, pero de España no conozco a nadie. He visto ese pueblo magnífico y por casualidad había un primo mío.
Y un poco más lejos, en Plasencia, encontré una prima hermana mía hace 4 meses. ¿Pero es la primera vez que has ido a España? Era la segunda. La primera vez no he visto a nadie. Solo que entrando en ese pueblo, la primera persona que vi era un señor que arregla los caballos, Herrero. un herrero. Y le digo, bueno, me presento, digo, ¿usted conoce la familia Gómez Fernández? Ah, ¿y cómo? ¿Quién es? Digo algunos nombres y me dice, pero sí, Rafael, lo conozco, era mi mejor amigo. Caigo en la persona que conocía, que se crió, que tenía la misma edad que mi hermano Rafael, y tenía 2 burros. Y me dice, sube, sube. Subo, hacemos fotos. La sola persona que encontré, fui al cementerio, fui al ayuntamiento, no. Cada uno de la familia, unos en Madrid, otros en Cáceres, se habían exiliado también de otra manera. Y mirando las fotos y mostrarlos a la asociación Free, me dice, ¿te das cuenta dónde estás sentada? Digo, no. Y había algunos años que tenía esa foto. En la mula había una manta con los colores de la República. Y la veía esa foto. Pues se dieron cuenta y yo sería el solo republicano del pueblo, porque vuelvo del pueblo para las fiestas, fue el 30 de septiembre, y 4 días de procesión, 4 días saliendo la Virgen, 4 días, y además fiestas grandísimas, un pueblo de 350 personas. Creo que no han adelantado mucho. Y eso me duele un poco porque no para remover cualquier cosa, es que no conocen a la historia de España. No conocen a la historia de España. Y yo casi he temido esa presencia con mis primos porque no he podido hablar porque no sabía. Como mi padre me había dicho que si volvía a España le mataban, digo, yo aquí, bueno, aunque con mucho orgullo he cogido otra vez la nacionalidad española, es decir, que soy francesa y española, para saber que cuando una persona se llama Rosario Gómez no es francesa, que mi sangre es española y que la nacionalidad de mis padres es española, aunque franceses, pero como decimos nosotros, papeles franceses de papeles. Yo soy española enterita. La lengua la he perdido, porque cuando he perdido a mis padres muy joven, he hecho mi vida, lo he estudiado al colegio, pero es la lengua del colegio, de los institutos, no es la lengua que compartimos en familia. Y cuando he venido aquí, por casualidad he venido a vivir a Argelès, hace más de 45 años que vivo en Argelès-sur-Mer, donde tanto sufrió mi padre. Pues hay un lado de la playa donde no puedo ir. Voy con los alumnos, acompaño a los alumnos, los explico la historia, pero a bañarme a cualquier cosa no puedo. Tengo que ir un poco más lejos. Y eso lo hago regularmente. Mi trabajo ahora es un trabajo de memoria, porque en Francia, gracias a socios y asociaciones como nosotros, que hemos sido una de las primeras que han nacido muchas, y me alegro de eso, porque se libera la palabra. Y con eso he aprendido muchas cosas con el socio,
con los testimonios, los testigos, muchas historias, y he vuelto a recoger un poco de vocabulario castellano. Y lo siento mucho porque pienso francés y tengo que convertir en español, y eso me duele mucho también. Pero mi trabajo ahora es un trabajo de memoria, porque yo, cuando era la presidenta de FRI, hacía muchos discursos. He tenido la suerte de encontrar muchas personalidades importantes, que sea en París, que sea cuando con periodistas, y siempre acabo mis discursos diciendo para no olvidar lo que ha pasado y lo que puede volver a pasar, porque lo que se pasa en España es que creo que no han tenido conocimiento de esa historia que es la nuestra y que ha hecho tantos y tantos muertos, tantos y tantos exiliados, que sea en Francia y en el mundo entero, y que hemos tenido que, nuestros padres, a volver a vivir con el pensamiento que franceses, españoles, franceses, españoles, franceses, españoles. Y finalmente mi padre escogió esa nacionalidad española, y a veces me digo, ¿piensas tú que sería orgulloso tu padre que vuelve a ser española? Pues no lo sé, no lo pienso. Y algunas cositas, como las que llevo aquí, son cosas que mi madre ha llevado siempre. Y eso es un aliño que hicieron joyeros, es hecho en hueso animal. Como comían muy mal, son un hueso de buey, y grabaron ese anillo con las iniciales de B.G. Victoriano Gómez. Y esto es el solo recuerdo que tengo de mi padre en los campos. Y toda la gente me lo quiere coger, pero yo no lo doy, porque tengo un sobrino que se llama igual, Víctor. El hijo de Rafael se llama Víctor Gómez. Son los intelectuales que había en el campo, los escribían, que tenían las manos, los pintores, había escritores, había muchos artistas. Los intelectuales había mucho en los campos, y en otro manuales que hacían joyas, pero en hueso. Eso es un hueso de buey. Y verdad que me tiene a gusto. Para mí es un tesoro, pues es la sola cosa que ha podido recoger una joya, un recuerdo de ese pasaje en el campo de concentración de Argelès. Y nuestra vida, mi vida, bueno, se ha acabado. Muchas veces me dan ganas de ir a vivir a España, muchas veces, y no sé si lo haré, pero ahora tengo 71 años y pienso que es un poco tarde, pero voy luchando en mi mente y con mis piernas y con mis palabras voy dando la memoria. Y eso me da gusto, que voy en los institutos y me piden siempre, algunos salen llorando, algunos me dicen, ¿cómo puede ser esa historia? Pues sí, esta historia sí.
parejas que han pasado la frontera y que han vivido siempre juntos. No fue la suerte de mi familia, que fue separada 15 años, mi madre en la miseria y mi padre entre los piojos y todo lo que pasó en esos campos tan horribles de Francia. Y Argelès fue el primero, el más malo, donde pasaron 120.000 republicanos españoles y mucho más indesirables. Preséntanos a tu padre, porque nos has dicho el nombre. Mi padre, Gómez. mi padre se llamaba Victoriano Gómez Díaz. Mi madre se llamaba Piedad Fernández Calzado. Mi hermano Rafael Gómez Fernández. Mi hermano mayor Bonifacio Gómez Fernández. Yo he hecho mi vida aquí en Francia en la música para ganar dinero muy joven, porque me gustaba, porque ganaba dinero, yo ganaba en un concierto más que mi padre en una semana. Es decir, que para ayudar a los estudios y para un poco ayudar la casa, bueno, haciendo estudios en paralela. Y después de bachillerato, pues empecé mi vida de joven mamá. Fui mamá bastante joven, a los 21 años, y continué a hacer mi trabajo de música. Y aún doy algunos conciertos en castellano, cosa que no... Y cuando canto, mi sangre canta. Es decir, que hace algunos años todas las canciones de la República Española, cuando hacíamos, como se hace en este momento, las fiestas de la asociación, he aprendido a cantar español. Y es otra voz que sale de mi cuerpo. Es una cosa muy curiosa porque no me encuentro lo que soy realmente. Yo soy francesa, soy española, y cuando abro la boca, bueno, sé que hago algunas faltas de pronunciación española. Soy realmente española y no tengo la misma voz, es decir, que puedo cantar hasta cantos hondos que no sé de dónde vienen, y es una cosa muy curiosa. Y bueno, todo lo que puedo hacer para ayudar la memoria histórica que sea española, porque tengo muchas relaciones de asociaciones españolas que han nacido hace poco, Amecacer, Amecader, las de Madrid, de Almería, y todos se vienen por aquí a buscar lo que nosotros buscamos del otro lado. Así es que llegamos a unirnos y hacer ese deber de memoria, que es mi trabajo ahora, que continúo, que sigo, y cuando me piden algo, si lo puedo dar, lo doy. Si no, doy las direcciones a donde se pueden dirigir. Y soy amiga con otras asociaciones
como los guerrilleros, que me tiene mucho a corazón Ramón Sangeloteo, que es un hombre excepcional y que nos ha hecho visitar algunos lugares de España que nos quedan un poco, que nos duelen muchos porque sabemos lo que han sufrido los españoles en Francia, pero nos damos cuenta lo que han sufrido también en España en las cárceles. Y mi vida, lo que me queda de vida, pues lo seguiré así, dando lo que pueda de mí para ayudar a los alumnos, mucho a los alumnos y todos los que piden, y todo lo que he podido yo cuando he sido presidenta, recoger de los testimonios y que temo están aquí archiviando en ese memorial a donde estamos, memorial que vale la pena que viva y que nuestras memorias que se van yendo, eso es lo que nos duele mucho, sí, que no cogemos a edad y el tiempo es contado, es decir que lo que queremos es pasar la memoria, daros la memoria para poder continuar a restituirla. Yo te quiero pedir un favor, otro. ¿Nos cantarías un poquito? ¿Puedo cantar? Un poquito. A capela. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidnos del alma quién, que de cajón los olivos, andaluces de Jaén. ¿Qué cantarías? Mi canción fetiche es la canción de Luz Casals, pero la canto en conciertos en francés. Oh. Pour une amourette qui passait par là, pour une amourette j'ai perdu la tête, pour une amourette qui passait par là, pour une amourette j'ai perdu la tête. Es una canción de Lenny Escudero, que era hijo de republicano español. No puedo cantar más porque no puedo y cuando es así no me se vienen las palabras. Pero puede ver la diferencia que cuando canto en español y en francés no soy la misma persona. ¿Cómo era la relación en Francia de los españoles en el exilio? Entre vosotros. Entre nuestros padres muy buena, porque en mi casa entraban, salían, el maño, el legionario, era la casa donde había mucho encuentro y entre ellos mucha ayuda. Aquí en Perpiñán había un quartier, un barrio donde se recogían todos los españoles. Y, por ejemplo, es una española que me hizo los pendientes, pequeñita, y hacía muñecas. Las mujeres tenían las manos muy
cosían bien, las españolas, y había aquí una fábrica de muñecas muy importantes, se llamaban las muñecas Bella, de Pupe Bella, pues fue un español que lo hizo y son mundialmente conocidas, han sido mundialmente conocidas. ¿Y quién hacía ese trabajo? Las españolas y los españoles. Así que sí, estaban muy recogidos todos, muy solidarios, diremos. Con tu padre y tu madre nos falta saber fecha y lugar de nacimiento. Mi padre nació el 26 de agosto de 1910 y mi madre el 15 de agosto de 1911. ¿Y ambos Ambos en Torrejón el Rubio.